Más partes de lo que ha dicho Olivia, porque hizo alusiones directas hacia vosotras. Vamos a recordarlo. Rosa, porque igual que dices que Rocío Carrasco es inhumana por no tener relación con su hija, lo tendrías que aplicar también a Jesulín. Pero claro, de los hombres, ¿verdad? Es que el ser padre no es lo mismo que ser madre. Para mí sí. Mi padre era igual que mi madre. Esto se llama venganza. Sí, pero ya está, ya está. Esto se llama venganza. Mira, yo venganza no sé por qué, pero yo lo que sí sé que Jesús ha cumplido con los pagos de su hija todos los meses, cuando otra gente está condenada por el Supremo por no pagar la manutención de su hijo. Jesús sí la ha pagado. Para mí ser padre no es eso. Lo siento en el alma. Claro. Para mí Pero dar es un- que para me mí está- dar un perdona, dinero, ya, me Rosa, está pero para mí dar un me dinero está no es ser poniendo padre. en eso. no es Y no ser me da la padre. Eso gana. es cumplir con la ley. Eso es cumplir con la ley. Que con la ley que tenemos que Pero- cumplir todos. Ya. Seamos padres o no todos. Pero Tenemos que que cumplir con la la ley. no Y cumple luego ni con ser padre, madre. a lo mejor el padre que ha tenido Jules, no el padre que ha tenido su hermana mayor. Sí, pero como a mí me está poniendo una parte y otra parte, contesto a lo Sí. que está diciendo, porque la otra, ni madre, ni padre, ni Espíritu Santo, condenada por ¿cómo es? Por el Supremo. Yo de eso no voy a hablar porque ni siquiera lo sé. Con Bueno, lo cual- es que ha salido en todos los sitios, vamos. Ya. La otra, Yo es que no lo veo Rosa. todo. Pues la que está nombrando ella. Yo no lo he Rocío nombrado. Carrasco, vamos a... Yo no lo he nombrado, Rocío lo ha Carrasco, dicho lo nombramos ella. nosotros. Lo ha Lidia dicho ha ella. nombrado. Y el padre sabrá lo que se ha perdido y lo que no se ha perdido. Porque lo peor que hay es perderte el crecimiento de unos hijos. Lo peor. Por lo menos yo como madre pienso así. A lo mejor Lidia cree que tú en este sentido tienes una doble vara de medir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si yo solamente cuando he dicho lo de Rocío he dicho de cosas que yo he vivido. Pero- La que no ha estado ahí ha sido ella. Nunca. Bueno, el que no ha estado ha sido el padre, a lo mejor, ¿no? En el caso hablando de Lidia. Sí, pero comparando, Joder. Lidia debe considerar que a lo mejor Jesús Janeiro no ha estado a la altura y que no ha estado presente en la Por infancia de sus supuesto. hijas. Que no ha pero estado, se lo ha pero perdido. es que no lo ha está. perdido, Eso eso se lo hemos refiere visto. Lidia. Pero que no ha estado, pero eso es que está ella me critica a Pues mí eso. por la parte, la otra, y yo le estoy contestando a ella lo que le he contestado. O sea, que Jesús, la pena, que se lo ha perdido todo. Todo. Y ahí hay una niña, que es una mujer, que está viviendo de su trabajo, que está afuera, y que es una niña preciosa, y ya está. Me soltó la barbaridad de que el verdadero padre de su hija Andrea era Hermigue. ¿Eh? ¿A santo de qué dice esa barbaridad? Pues porque Belén Esteban sabe que si no habla de su hija no vende. ¿Eh? Es decir, ella dice, quiero mucho a mi hija. Yo estoy de acuerdo, pero también el amor hay que demostrarlo y se demuestran estas cosas. Bueno, entonces, así estaba Belén. Muerta, no la llamaban de ningún sitio, porque ¿qué haces con Belén Esteban en un programa de televisión? No se sabe expresar, es muy grosera cuando trata los temas, interrumpe constantemente. Y luego, aparte de eso, el único tema de conversación que tenía, que era cargar tintas contra Jesulín de Ubrique porque decía que no se portaba bien con su hija, lo tenía agotado. ¿Para qué la iban a llamar de un programa de televisión? Pero ha dicho Julia Janeiro que no, que estamos todos muy equivocados, que Belén Esteban es un personaje que todavía tiene mucho que decir. Y bueno, pues ahí se planta delante de los reporteros a tirarle al cuello a Belén Esteban a sabiendas, Esteban la iba a contestar y haciéndole un favor a Belén Esteban, querida Julia Janeiro, para hacérselo mirar. Se ha ido al cementerio y yo no sé qué conjuro es el que ha hecho, yo no sé qué potente conjuro ha hecho Julia Janeiro, que ha cogido de los pelos al zombi de Belén Esteban. Ya sabemos que en la prensa del corazón no hay cementerio, solamente hay gente mal enterrada. Ha cogido de los pelos al zombi de Belén Esteban, lo ha arrastrado fuera del Camposanto y lo ha resucitado. Cariño, ¿cómo has hecho esto? Julia Janeiro conoce bien a Belén Esteban. ¿Cómo la conocemos todos? ¿Cuál es el problema de Belén Esteban? Que no controla su impulsividad.
punto. Es una persona que, bueno, pues en lugar de controlar sus emociones, su impulsividad, cuando le tocas una tecla y todo el mundo sabemos qué tecla hay que tocar con Belén Esteban para que salte, que es la de su hija, bueno, pues la señora se pone en pie y es una auténtica salvaje que está por civilizar. Entonces, para contestar a Julia Janeiro, bueno, pues lo que hizo fue defenderse de la peor manera posible, que es colgar una fotografía de su hija Andrea siendo menor de edad. Era una fotografía de Andrea cuando era una niña muy pequeña, casi un bebé, siendo menor de edad, y entonces allí con un mensaje, diciendo que su hija era, vamos, lo más de lo más, la gran cosa. Mientras otras, el que se tenga que dar por aludido que se dé, eran unas nepo babies, porque, no sé, desde mi punto de vista es como Julia Janeiro bajarse al fango y discutir con lo más choni y lo más... es que Belén Esteban es un personaje que está acabado. Entonces, a mí me da la sensación que Julia Janeiro, cuando salió públicamente y dijo que quería ser superestrella, que quería ser personaje público y nos sorprendió a todos con una maravillosa portada en la revista Hola, con un estupendo reportaje fotográfico y un vídeo que le hicieron, porque no hay nada como ser hija de famosos, ¿vale? Ella se pensaba que esto de ser famoso era facilísimo, facilísimo. Tú vas a la revista Hola, papá y mamá tienen ahí enchufe, te hacen las mejores fotografías, vas a salir guapa de la muerte, el mejor vídeo, la mejor portada, y a partir de ahí a vivir como si fueras Paris Hilton. Y bueno, pues yo creo que Julia Janeiro se ha empezado a dar cuenta de que esto no funciona exactamente así. Sí, tú sales una semana en la revista Hola, eres titular, todo el mundo habla de ti, pero la semana siguiente, incluso a los 3 o 4 días, hay otro tema de conversación, se desvía la atención y de repente dejas de estar en titulares. Entonces, hombre, yo pienso que Julia Janeiro tiene que pensar qué es lo que va a hacer, porque se puede acabar como Alejandra Rubio. Eso que no es contar. Solo. Y a mis nietos, que son mis raíces. Para que me diga esta venganza de qué. ¿De qué? ¿Me ha hecho alguien algo así cuando me lo han hecho? No me vengan la vida. Me lo han hecho y no me vengan la vida. Me he callado y he visto sufrir mucho a mi hija. ¡Mucho! Y me las he tragado como puño. Te emociona, Rosa. No, no me emociono. Me jode. ¿Sabes? Que tenga yo que estar dando explicaciones a esta cuando no tiene ni puta idea de nada. ¿De qué? ¿Vengarme yo de qué? Si no me venga cuando tenía que vengarme. ¿De qué? Soy una mujer que lucha mucho, he sufrido mucho, pero he salido adelante con 2 pares de ovarios. Y aquí estoy, más guapa que nunca, con 70 años y con ganas de comerme la vida. A lo que me queda. Porque por ley me queda poco ya. De verdad. Y no te rías. No, que no digas eso, hombre. Pero, ¿está? Pero porque es ley de vida, hija mía. Pero claro. ¿tú qué estabas asintiendo cuando No, yo, dice lo de la venganza? por que no. favor, si yo me hubiera vengado de las cosas... Porque Mucho que no es contar su historia y el mantra de Jesulín, 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 mal padre, mal padre, mal padre. Pero vamos a ver, Belén, o sea, tu rollo aburre a cualquiera. Ya lo has contado marcha adelante, marcha atrás 300.000 veces. ¿Qué quieres? ¿Una serie de Netflix? No te la van a dar. ¿Qué quieres? ¿Un especial? No te lo van a dar. ¿Qué quieres? ¿Volver a contarlo? No te lo van a dar. No interesa. Está todo contado, contadísimo. Y tú insistes, y al final estás provocando una situación súper incómoda para tu hija. Porque más hablas de ella, más la pones en la picota y la pones enfrente de los medios de comunicación. Sí. Vamos a ver, uno no puede estar tan desesperado en este mundo o en esta vida de tener que estar pidiendo a gritos y a golpe de colgar imágenes o de colgar fotos o de colgar post. Por favor, háganme ustedes casito, necesito que me hagan caso, necesito hacer un plató. No hay dinero en la caja, el dinero se acaba, el sueldo de conductor de ambulancia no da para mantener la casa, los impuestos, los IBIs, las uñas. Es que no estoy entendiendo nada ahora mismo.
Y otro, cambiando un poco de tema, ¿tú te consideras Nepo Baby? Que si yo me considero Nepo Baby, ¿quién ha dicho eso? Pues Belén Esteban. ¿Dónde? Una foto felicitando a su hija Andrea y dijo algo como felicidades Andrea, que tú no eres una Nepo Baby como otras que sí. Ah, pero ella sabe escribir a palabra. Eso parece. Pues con un poco de falta de ortografía sí que lo puso. Mira, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que no soy tanto de indirecta, yo soy más de decir las cosas claras. Entonces, si hablamos de Nepo Babies, ella sin ser hija de mi padre ha sido prácticamente lo mismo, porque claro, se ha pasado la vida hablando de mi padre, pero vamos, que yo digo una cosa, que yo no la considero... Prefiero llamarla la sombra de Jesulín Dubrique, porque es que claro, si nos ponemos a hablar, pero vamos, que me parece un poco ridículo que hable así de la hermana de su hija, me parece un poco vergonzoso, la verdad, no sé. ¿Qué tiene en contra de ti? Por lo que la película que ella se haya querido inventar. Es que no estoy entendiendo nada ahora mismo. Es que al parecer es por las últimas declaraciones que diste, como que se debió de sentir un poco aludida. ¿Pero qué declaraciones? Bueno, a ver, yo solo digo una cosa, al menos mis padres tienen respeto y clase. No tengo nada más que decir sobre el tema. Vamos. Es que me acabo de quedar un poco tiesa, la verdad. No sé, es que parece que odia mi existencia, una persona que me triplica la edad. La verdad, un poco fuerte. No tienes nada en contra. No, yo es que creo que ya todo el mundo está un poco cansado de la misma historia, que simplemente se resume a un meme televisivo. Porque es que lo siento mucho, Belén, me dirijo a ti porque es que yo hablo directamente, eres un meme televisivo, cariño, no tengo nada más que decirte. Vamos, tú estás por encima de todo este tipo de embrollos. Es que yo no la he nombrado en ningún momento, y que yo haya dicho, que eso sí que me enteré, mi frase fue, por mis padres muero y mato, que se le atribuya que es una indirecta para ella, bueno, amor, ¿qué te digo? No eres el ombligo del mundo, ya está, todo nada más que decir. Sí, pues un meme televisivo, ¿no? Bueno, es que memes hay mucho. Mucho más, no solo porque salga mi hija, sino porque soy una ilustrada y una catetilla que no sabe ni hablar inglés, ni sabe leer, ni siquiera sabe copiar. Pero bueno, en fin, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Belén? ¿Tú te crees que te van a llamar de cualquier programa para contar lo mismo de siempre? No. Vamos a ver, Belén, aquí lo primero que tienes que hacer es contar algo nuevo. Y te voy a dar varias ideas para que cuentes cosas nuevas. Primera, y primer bombazo. ¿Por qué no cuentas la verdad de tu relación con el camarero, con Fran? ¿Cuándo os conocisteis? ¿Cómo os conocisteis? ¿Qué compartíais? Si compartíais música, grupo, ir a conciertos, aficiones, deportes, adicciones, etcétera. Coméntanos cómo era tu época de noviete con él y cómo era toda la situación en tu barrio, cómo la vivías, si conociste o no conociste las sustancias psicotrópicas, si fumaste tu primer peta, si te metiste tu primera trucha, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo así en clave para que luego no me censuren el vídeo. Será muy importante decirlo. Y segundo bombazo, dando por hecho que tú ya conocías una serie de cosas porque con Fran conociste muchísimas cosas y te abriste al mundo y con tu pandilla de tu barrio, mi pregunta es, que siempre me ha llegado a mí el comentario, cuando tú llegaste a Ubrique, te quedaste embarazada y fuiste madre, etcétera, etcétera, tú en aquella época ya tenías adicciones, ya consumías psicotrópicos, consumías truchas, polvos blancos, porque siempre me han comentado en el que ibas tú y donde vendían las cosas a buen precio y tú ibas todas las tardes por ahí a tomarte un pisco labis ya con la niña nacida. Y yo no quiero decir que sea cierto, lo que quiero es preguntarte, ¿es cierto también que en aquella época en la que tú eras una madre joven, recién parida, que todavía no habías abandonado ambiciones y seguías por la zona, ya consumías psicotrópicos? La forma que has tenido de tratar a tus compañeros de arriba, de derecha a izquierda y de abajo. La gente no tiene un buen recuerdo de ti, de tu fase o tu etapa de colega de Jorge Javier, que tú eras exactamente igual. Te recuerdo mi recibimiento, que fue vomitivo cuando yo llegué a trabajar al Sálvame Deluxe, mi primer día. Me lo pusiste súper jodido. Gracias, Belén. Pero como a mí, has tratado mal a muchísima gente, y mucha gente que ahora tiene poder de decisión de poder entrevistarte, poder colocarte, poder utilizarte para algo, se dan cuenta que tu registro es escaso.
Tu discurso es súper aburrido y súper reiterativo y repetitivo. No tienes nada nuevo que contar, no tienes ya ni siquiera la gracia. Porque sí, bien es cierto que cuando uno fuma petas o se mete truchas, a lo mejor es más gracioso, más elocuente. Pues igual que Kiko Matamoros ha bajado un porcentaje alto su actividad y su gracia y su desparpajo, tú te has quedado totalmente obsoleta y oxidada, porque ya al no tener ayuda externa de psicotrópicos, ni tienes gracia, ni montas buenos pollos, ni eres interesante, porque eres una mujer aburrida. Lo que vas a escuchar ahora no es un rifirrafe más. No es un malentendido, ni una discusión pasajera. Lo que vas a escuchar es el fin de una amistad mediática histórica, una ruptura pública que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, porque nadie, absolutamente nadie, se esperaba que la cosa fuera tan grave. Te hablo de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Dos nombres que, durante años, fueron sinónimo de complicidad, de apoyo incondicional, de amistad televisiva. Dos nombres que se han caído del pedestal, y no precisamente con una sonrisa. La bronca ha sido monumental, y las consecuencias ya se están notando. Atención, porque hablamos de una discusión brutal entre Jorge y Belén, que ha terminado con insultos, amenazas veladas y un grito desgarrador que ha cruzado todos los límites. Y no es una exageración. La frase fue directa, brutal y sin censura: me cago en tus muertos. Así, tal cual, sin filtros, sin maquillaje, sin pensar en cámaras ni en lo que dirían después los medios. Fue una explosión de rabia, de rencor acumulado durante meses, tal vez años. Porque cuando las cosas revientan, es que ya venían mal de fondo. Y ahora sí, te lo contamos todo con detalle, porque hay muchísima gente preguntándose qué ha pasado aquí, cómo se ha llegado a este punto tan desagradable, tan bajo, tan inesperado entre dos personas que parecían inseparables. Pues bien, esto no ha sido cosa de un día. Esto se viene gestando desde hace tiempo, y ahora, por fin, ha explotado delante de todo el mundo. La tensión empezó a notarse hace meses, cuando Belén Esteban empezó a deslizar en público ciertas pullitas hacia Jorge. Que si ya no hablaban tanto, que si notaba cierta distancia, que si lo veía cambiado. Todo muy medido, pero las indirectas estaban ahí. Al principio, muchos pensaron que eran tonterías, comentarios sin importancia. Pero no. Era el preludio de algo más grande. Era la chispa antes del incendio. Y el incendio ha arrasado con todo. La gota que ha colmado el vaso ha sido una fiesta, en Madrid, en un local de los de siempre, donde se presentó el nuevo proyecto televisivo de parte del antiguo equipo de Sálvame. Allí, en medio del escenario, Belén se vino arriba, cogió el micro y soltó una frase demoledora, mirando al público con esa mirada suya de torera: Jorge, prepárate. Te vamos a ganar. Así, sin anestesia. Como si estuviera hablando de un enemigo. Como si Jorge fuera un rival al que hay que derrotar. Los que estaban allí se miraban sin dar crédito. Algunos aplaudieron, otros bajaron la mirada. Pero quien sí reaccionó fue Jorge Javier. Y lo hizo a su manera, con furia, con desprecio y con una frase que ya ha pasado a la historia negra de la tele. Jorge, cuando vio el vídeo, explotó. Se levantó de la silla, dio un golpe en la mesa y dijo: me cago en sus muertos. Con todas las letras. Con toda la rabia. Sin pensar en las cámaras ni en las consecuencias. Y esto, amigos, no se queda en una frase. Esto tiene consecuencias. Porque a Jorge le duele, y mucho. Y cuando Jorge se siente traicionado, no perdona. Nunca. Lleva esa venganza por dentro, y lo demuestra con hechos, no con palabras bonitas. Ya ha empezado a moverse por detrás. Ya ha empezado a hablar con los suyos. Ya hay llamadas, reuniones y estrategias. Porque esta guerra no es de plató. Esta guerra es de despachos, de productoras, de cadenas. Y lo peor es que Telecinco está dispuesta a mover ficha. Belén Esteban ha cruzado una línea roja, y Jorge no va a dejarlo pasar. Y ojo, que ella tampoco se queda corta. Belén dice que no le debe nada a nadie. Que si ha llegado donde está es por su trabajo, su sufrimiento y su esfuerzo. Que nadie le ha regalado nada, y que Jorge se ha subido a un pedestal desde el que mira a todos por encima del hombro. Ella no piensa callarse. Ni ahora, ni nunca. Pero lo que antes se quedaba en casa, ahora se va a hacer público. Porque esta bronca ya ha dividido a toda la farándula. Están los que apoyan a Jorge, los que creen que Belén se ha pasado, que ha sido desagradecida, que ha perdido los papeles. Y luego están los que están con Belén, los que piensan que Jorge siempre ha ido de superior, que cuando ya no le interesa a alguien lo tira a la basura. La guerra está abierta.
Y no hay vuelta atrás. Además, hay mucho más en juego que una amistad rota. Están los nuevos proyectos, los nuevos programas, las productoras peleando por la audiencia. Belén ahora tiene la puerta abierta en Televisión Española, y en esos platós ya le han dado permiso para atacar, para decir lo que quiera sobre Jorge y sobre Telecinco. Vía libre. Carta blanca. Y eso va a doler. Telecinco, por su parte, se lo está pensando. Porque si hay alguien que conoce a Belén Esteban de arriba a abajo, es esa cadena. Lo bueno, lo malo, y lo que nunca se ha contado. Y si deciden responder, pueden hundirla en tiempo récord. Hay documentos, hay testimonios, hay imágenes que no han visto la luz. La pregunta es, ¿lo harán? Lo que está claro es que la tensión es máxima, y esto no ha hecho más que empezar. Porque cuando se rompen lazos tan fuertes, no hay forma de disimularlo. Lo que antes era un abrazo, ahora es un puñal por la espalda. Y todos lo estamos viendo. En directo. Sin filtros. Como les gusta a ellos. Y como le gusta al público. La guerra ya está en marcha. Pero no solo entre dos personas. No. Aquí estamos hablando de una batalla entre bloques mediáticos, entre productoras, entre cadenas, entre intereses cruzados y sobre todo, entre egos desatados. Porque lo que empezó con un grito de "te vamos a ganar" se ha convertido en una operación de derribo organizada, donde cada paso está medido, cada frase tiene destinatario, y cada silencio es una declaración de intenciones. Televisión Española ha dado vía libre. Ya no hay disimulo. Ya no se juega a las indirectas. Los colaboradores de los nuevos programas, especialmente los que vienen de Sálvame, han recibido el mensaje claro: podéis hablar. Podéis atacar. No os vamos a frenar. Y eso, viniendo de una cadena pública, tiene una lectura muy clara: quieren audiencia a cualquier precio. Y si eso implica ir a por Jorge Javier, lo van a hacer. Y lo están haciendo. Pero ojo, que Telecinco no se ha quedado de brazos cruzados. Aunque de momento no ha dado luz verde a sus programas para que respondan con la misma crudeza, en los pasillos ya se huele la tensión. Hay rumores de llamadas internas, de advertencias veladas a ciertos colaboradores, de mensajes lanzados desde dirección del tipo: cuidado con lo que decís de Jorge, porque se puede liar. Y cuando se empiezan a mover esas fichas, es que algo gordo se está cociendo. Lo que muchos no entienden es cómo se ha llegado a este punto. Porque Belén y Jorge eran inseparables. Se han apoyado en los peores momentos. Han llorado juntos en plató. Se han defendido de todo y de todos. Jorge la sostuvo cuando más lo necesitaba. Y Belén, durante mucho tiempo, lo consideraba parte de su familia. Es como mi hermano, decía. Y ahora, ni se miran. Ni se hablan. Solo se lanzan puñales, en forma de declaraciones, gestos y silencios. Silencios cargados de todo. Y aquí entra en juego otro factor clave: la fábrica de la tele. La antigua productora que los unió, que los lanzó al estrellato, hoy está dividida. Ya no es esa familia feliz que vendían. Ahora hay antiguos miembros que están en TVE, otros que siguen en Mediaset, y algunos que no quieren saber nada de ninguno. Pero lo que está claro es que hay heridas abiertas, muy abiertas. Y el conflicto entre Belén y Jorge ha reactivado todo ese dolor. Dentro de la fábrica hubo movimientos muy oscuros. Decisiones de despachos que afectaron a amistades reales. Porque cuando un programa cae, como cayó Sálvame, salen a la luz todas las rencillas que estaban escondidas. Y ahí empezó a romperse todo. Belén se acercó a los nuevos proyectos, Jorge se alejó. Belén buscó su hueco en TVE, y Jorge se quedó esperando su oportunidad, que llegó pero más tarde. Y entre tanto, los egos se inflaban, las lealtades se resquebrajaban, y la tensión era ya imposible de disimular. Lo que nadie esperaba es que estallara así. En público. En una fiesta. Con testigos. Con cámaras. Con todo. Porque si algo ha dejado claro Belén Esteban es que ella no tiene miedo. No se esconde. Si tiene que decir algo, lo dice. Aunque duela. Aunque queme. Y eso, a Jorge, le duele más que cualquier insulto. Porque se siente traicionado. Y Jorge, cuando se siente traicionado, saca su peor versión. Ya lo ha dicho más de una vez: cuando alguien me falla, me borra de su vida. Yo desaparezco. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Ha borrado a Belén. Ya no quiere ni oír su nombre. Dice que se acabó. Que ella eligió bando, y que ahora que se aguante con las consecuencias.
Pero lo que quizás Jorge no se esperaba es que Belén también tenga mucha artillería preparada. Porque ella ha estado callando muchas cosas durante años. Y si decide hablar, puede incendiarlo todo. Y aquí es donde entra el papel de ciertos colaboradores clave. Gente que ha estado en medio, que ha sido testigo, que ha trabajado con ambos, y que ahora está obligada a posicionarse. Algunos ya lo han hecho. Se han ido con Belén. Otros, con Jorge. Y otros, están jugando a dos bandas. Pero eso no durará mucho. Porque en este tipo de guerras, la neutralidad no existe. O estás con uno, o estás contra el otro. Así de simple. Además, la audiencia no es tonta. La gente se da cuenta. En los platós, en las redes, en los comentarios. Hay quienes se sienten identificados con Belén, con su forma de hablar, de defenderse, de plantarle cara a los poderosos. Y hay quienes están hartos de sus dramas, de sus llantos, de sus contradicciones. Y del otro lado, Jorge. Para algunos, un referente, un profesional con carácter y valentía. Para otros, un ególatra, un manipulador que no tolera que alguien le lleve la contraria. Y eso es lo que hace esta historia tan potente. Porque no es solo una pelea de famosos. Es una pelea de visiones, de ideologías, de formas de estar en la tele. Es el espejo de una sociedad dividida. Y por eso polariza tanto. Porque nos obliga a posicionarnos. ¿Con quién estás tú? ¿Con Belén o con Jorge? ¿Con la princesa del pueblo o con el rey del primetime? Una cosa está clara, esto no se va a enfriar. Al contrario. Las próximas semanas van a ser un no parar de dardos cruzados, declaraciones incendiarias y momentos televisivos que harán historia. Y lo que venga después, puede ser todavía más bestia. Porque como se dice en televisión, lo mejor, o lo peor, está por llegar. Lo que parecía una pelea personal se ha convertido en una auténtica guerra fría en la televisión española. Y lo peor es que ya no se esconde nadie. Se están alineando los bandos, los teléfonos están echando humo, y hay una consigna clara tanto desde las productoras como desde los despachos de las grandes cadenas. Ataca, pero sin dejar pruebas. Sí, porque aunque lo que ha estallado entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez tiene forma de bronca, lo que está detrás es mucho más oscuro. Hay intereses, hay negocios, hay contratos, hay cifras millonarias, y hay cuentas pendientes que no se han saldado en más de 10 años de convivencia profesional. Y ahora, con el estallido, todos esos trapos sucios están empezando a salir. En los pasillos de televisión española, se respira tensión. Belén ha empezado a soltar perlitas aquí y allá. Insinuaciones, indirectas, frases cargadas de pólvora. Nada que la puedan llevar a juicio, pero lo suficiente para incendiar los platós. Ha dicho cosas como hay personas que se creen con derecho a todo porque han sido protegidos por una cadena, o hay quien va de feminista en la tele y es un déspota fuera de cámaras. Frases así, sin nombres, pero que todo el mundo sabe a quién van dirigidas. Y por el otro lado, en los pasillos de Mediaset, la situación no es mejor. Jorge ha pedido a los suyos que se preparen. Que no quiere ninguna aparición de Belén en los programas de la cadena. Que no quiere que se le nombre. Y que, si hay que responder, se responderá con datos. Y eso asusta, porque Jorge no es tonto. Jorge sabe cosas. Jorge ha estado en los camerinos, en las fiestas privadas, en los momentos donde se baja la máscara. Y si decide hablar, puede dejar a más de uno temblando. De hecho, uno de los rumores más insistentes es que Jorge ha empezado a recopilar testimonios. No para llevarlos a los juzgados, sino para tenerlos listos por si hay que filtrar algo en algún programa. Grabaciones de WhatsApp, mensajes, audios donde Belén hablaba mal de sus propios compañeros, donde se refería a colaboradores como monos de feria o trepas. Esos audios existen. Y Jorge los tiene. Por ahora están guardados, pero hay quien dice que ya han sido escuchados por directivos. Y si a eso le sumamos que la fábrica de la tele ya no es un bloque unido, la cosa se complica. Porque dentro de esa productora hubo favoritismos. Y Belén fue, durante años, la intocable. Podía faltar a un directo, podía no asistir a un evento promocional, podía marcharse a mitad de programa si le apetecía. Y nadie decía nada. Porque era la princesa del pueblo. Pero eso generó mucho rencor. Gente que se comía el marrón mientras ella hacía lo que quería. Y ahora, con el conflicto abierto, esa gente empieza a hablar. En algunos programas ya se han empezado a escuchar frases como hay quien se pensaba que esto era su cortijo, o aquí todos hemos tenido que tragar, pero algunos han tragado más que otros.
Y no hace falta ser un genio para saber de quién están hablando. Porque Belén, con todo su carisma y todo su drama, nunca fue querida por todo el mundo. Había quienes la respetaban, claro. Pero también había muchos que la temían. Y eso ahora se ha roto. La tensión ha llegado también a los programas. Porque en De Viernes, donde ella ha aparecido más de una vez, ya hay colaboradores que se niegan a coincidir con ella. Se sienten incómodos. Dicen que Belén va con el discurso preparado, que no permite preguntas fuera del guión, y que si algo no le gusta, se pone a llorar o se levanta del plató. Y ahora que Jorge ya no está para protegerla, eso se nota. Ya no hay red. Y Belén lo sabe. Está sola. Acompañada por algunos, sí, pero sin esa figura paternal que la blindaba. Y eso le pesa. Por otro lado, Jorge no quiere saber nada de reconciliaciones. Ni siquiera en privado. Dicen que ha bloqueado a Belén de todas partes. Que no contesta llamadas ni de amigos comunes. Que está dolido, sí, pero sobre todo furioso. Porque Jorge no entiende cómo alguien a quien él ayudó tanto puede haberle dado la espalda de esa manera. Y mucho menos en público, en una fiesta, con cámaras, como si todo lo vivido no valiera de nada. Hay un fragmento de la fiesta donde Belén, ya con 2 copas de más, dice en voz alta, que se prepare el del pinganillo, que aquí ya no manda nadie. Y eso, que algunos tomaron como una broma, llegó a los oídos de Jorge. Y fue el detonante. Porque para él, eso no es una broma. Es una falta de respeto. Es una traición. Y es un punto de no retorno. La bronca ya es pública. Pero lo que no se está viendo es todavía más grave. Hay presiones para que ciertos colaboradores elijan bando. Si vas con Belén, olvídate de Jorge. Y si vas con Jorge, no esperes que Belén te mire a la cara en plató. Hay miedo. Hay cuchillos. Y hay tensión. Mucha tensión. Además, algunos periodistas están recibiendo filtraciones desde dentro. Informaciones que antes no salían porque había un pacto de silencio. Pero ese pacto se ha roto. Ya hay quien está preparando especiales de El Deluxe o incluso documentales sobre la caída de los grandes, donde se van a airear secretos que llevan años guardados. Y el nombre de Belén aparece en casi todos. Y por si fuera poco, hay quien dice que Televisión Española podría cortar el grifo. Que en cuanto vean que la polémica se les va de las manos, podrían decidir prescindir de ciertos nombres incómodos. Y ahí, Belén podría quedarse fuera. Porque a TVE no le gusta el escándalo descontrolado. Lo permite mientras da audiencia. Pero en cuanto empiece a costar reputación, apagan el foco sin piedad. Así están las cosas. Belén y Jorge. Jorge y Belén. 2 nombres que definieron una época. Que crearon una forma de hacer televisión. Y que ahora son enemigos declarados. Agárrate porque lo que viene ya no es solo televisión, es guerra declarada. Aquí no hay vuelta atrás. Y aunque la pantalla siga sonriendo, por dentro todo está podrido. Porque Jorge Javier ha movido ficha. Y no una cualquiera. Una de esas que hacen temblar los cimientos de cualquier carrera. Ha abierto la caja. Telecinco ha recibido un dossier. Y no es una suposición. Es real. Un dossier de contenido interno, de grabaciones antiguas, de incidentes de plató, de quejas internas, de partes disciplinarios enterrados durante años. Y todo, con nombre y apellidos, Belén Esteban. Esa carpeta, hasta hace poco custodiada en lo más alto de la jerarquía de la fábrica de la tele, ha cambiado de manos. Y ahora hay gente dentro de la cadena dispuesta a usarla como un misil teledirigido. Porque claro, si TVE da alas a Belén para que lance sus bombas, Telecinco también quiere jugar sucio. Y con Jorge Javier ya dentro del engranaje de nuevo, el plan es claro: tú disparas, nosotros te respondemos, pero con pruebas. Hay quien afirma que dentro de ese dossier hay vídeos de camerinos donde Belén pierde los papeles. Gritos, amenazas, frases que la hundirían públicamente si salieran a la luz. También hay testimonios escritos de trabajadores que aseguran haber recibido malos tratos verbales, desprecios y actitudes que rozaban el abuso de poder. Y todo eso, que antes se tapaba por su condición de intocable, ahora es material explosivo. Pero eso no es todo. Lo más fuerte, y aquí es donde Belén empieza a temblar de verdad, es que hay datos fiscales. Declaraciones de ingresos, movimientos sospechosos, contratos paralelos con productoras satélite que no pasaban por las vías oficiales. Cosas feas. Muy feas. Y Jorge lo sabe. Porque durante años estuvo dentro. Porque durante años fue su escudo.
Pero ahora no está para protegerla. Está para exponerla. Y cuidado, porque hay más. En los pasillos de Mediaset se habla de que un productor ejecutivo ha tenido una reunión secreta con responsables legales de la cadena. ¿El objetivo? Estudiar cómo y cuándo podrían filtrar parte de esa información sin que se les caiga el chiringuito judicial. Porque si esto se lanza mal, puede haber consecuencias legales. Pero si se hace filtrando desde un programa de corazón, disfrazado de rumor, como se ha hecho siempre, puede reventar la imagen pública de Belén. Mientras tanto, Belén no es tonta. Y sabe que algo se mueve. En las últimas semanas ha cambiado radicalmente de actitud. Ya no sonríe tanto en plató. Ya no se muestra tan espontánea. Mira a su alrededor con desconfianza. Se le ve nerviosa, tensa. Incluso se ha empezado a ausentar de algunos compromisos. Dicen que ha cancelado entrevistas, que ha puesto condiciones que antes no exigía. Y todo por miedo. Porque sabe que si Jorge habla, si Jorge tira de la manta, no queda piedra sobre piedra. Y no nos olvidemos de los que están en medio. De los compañeros que ahora se debaten entre el miedo y la lealtad. Algunos están haciendo auténticos equilibrios para no mojarse. Otros ya se han rendido al bando de Jorge, por miedo, por interés o por pura supervivencia. Porque en televisión, si eliges mal el lado, te borran, te hunden, te silencian. Y eso lo saben todos los que llevan años metidos en ese mundo. Pero, ¿y si lo de Jorge no fuera solo venganza? ¿Y si esto fuera también una jugada para limpiar la casa por dentro? Algunos apuntan a que el presentador, lejos de actuar por despecho, está preparando un golpe mayor. Una operación para reestructurar toda la parrilla de Telecinco, colocar a los suyos, y barrer del mapa a todos los que en su día lo traicionaron. Y entre ellos, Belén Esteban ocupa el primer puesto de la lista. Y mientras todo esto ocurre, TVE empieza a recular. El escándalo se les está yendo de las manos. Desde la dirección de la cadena pública han empezado a lanzar mensajes ambiguos. Que no se quiere un Sálvame 2.0, que no se permitirá la telebasura, que la cadena debe dar ejemplo. Pero en realidad lo que quieren decir es, nos estamos cagando por lo que pueda salir. Porque si Belén estalla en TVE y luego Jorge contraataca, pueden acabar todos pringados. Por eso se ha activado un plan de emergencia. Se está planteando apartar temporalmente a Belén Esteban de los directos más potentes. Que participe por vídeo. Que se le reduzca protagonismo. Que su papel pase a ser más testimonial. Y eso, para Belén, es un mazazo. Porque ella no sabe estar en segundo plano. Ella necesita cámara, foco, primeros planos, aplausos. Y sin eso, se apaga. Lo que muchos se preguntan ahora es, ¿quién dará el primer golpe real? ¿Jorge con su dossier? ¿Belén con alguna confesión inesperada? ¿Un colaborador despechado que suelte una bomba en directo? Porque ahora mismo, la tensión es tan insoportable que cualquier chispazo puede incendiar el plató. Y no hay extintores para apagar algo así. Y lo peor es que la guerra no solo es mediática. Ya ha empezado la guerra judicial. Se están moviendo papeles, contratos, cláusulas, abogados. Hay quien dice que Belén ha contactado con un despacho para blindarse por si Jorge mueve ficha. Y que Jorge ya tiene una firma de abogados especializada en conflictos mediáticos preparada para lo que venga. O sea, esto ya ha salido del plató. Ahora va de destruir carreras. De hundir reputaciones. De hacer daño real. Lo que sí es seguro es que la audiencia está enloquecida. Los vídeos de ambos, los comentarios, los fragmentos virales, se comparten como si fueran el nuevo capítulo de una serie de Netflix. Porque esto ya no es solo televisión. Es puro morbo. Es historia viva de la tele hecha trizas. Y todos queremos saber cómo acaba. Pero cuidado, porque esto no ha hecho más que empezar. Y en la siguiente parte, se viene el remate final. Lo que Jorge Javier está dispuesto a hacer si Belén no recula. Y lo que Belén podría soltar para arrastrarlo con ella si cae. Llegados a este punto, ya no hablamos de una simple bronca. Ya no se trata de un cruce de palabras entre dos personajes televisivos. No. Esto ha escalado a niveles donde todo vale. Pero vamos a ver, Belén, o sea, tu rollo aburre a cualquiera. Ya lo has contado marcha adelante, marcha atrás 300.000 veces. ¿Qué quieres? ¿Una serie de Netflix? No te la van a dar. ¿Qué quieres? ¿Un especial? No te lo van a dar. ¿Qué quieres? ¿Volver a contarlo? No te lo van a dar. No interesa. Está todo contado, contadísimo. Y tú insistes, y al final estás provocando una situación súper incómoda para tu hija.
porque más hablas de ella, más la pones en la picota y la pones enfrente de los medios de comunicación. Vamos a ver, uno no puede estar tan desesperado en este mundo o en esta vida de tener que estar pidiendo a gritos y a golpe de colgar imágenes o de colgar fotos o de colgar post. Por favor, háganme ustedes casito, necesito que me hagan caso, necesito hacer un plató. No hay dinero en la caja, el dinero se acaba, el sueldo de conductor de ambulancia no da para mantener la casa, los impuestos, los IBIs, las uñas. Es que no estoy entendiendo nada ahora mismo. Y otro, cambiando un poco de tema, ¿tú te consideras Nepo Baby? Que si yo me considero Nepo Baby, ¿quién ha dicho eso? Pues Belén Esteban. ¿Dónde? Una foto felicitando a su hija Andrea y dijo algo como felicidades Andrea, que tú no eres una Nepo Baby como otras que sí. Ah, pero ella sabe escribir a palabra. Eso parece. Pues con un poco de falta de ortografía sí que lo puso. Mira, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que no soy tanto de indirecta, yo soy más de decir las cosas claras. Entonces, si hablamos de Nepo Babies, ella sin ser hija de mi padre ha sido prácticamente lo mismo, porque claro, se ha pasado la vida hablando de mi padre, pero vamos, que yo digo una cosa, que yo no la considero... Prefiero llamarla la sombra de Jesulín Dubrique, porque es que claro, si nos ponemos a hablar, pero vamos, que me parece un poco ridículo que hable así de la hermana de su hija, me parece un poco vergonzoso, la verdad, no sé. ¿Qué tiene en contra de ti? Por lo que la película que ella se haya querido inventar. Es que no estoy entendiendo nada ahora mismo. Es que al parecer es por las últimas declaraciones que diste, como que se debió de sentir un poco aludida. ¿Pero qué declaraciones? Bueno, a ver, yo solo digo una cosa, al menos mis padres tienen respeto y clase. No tengo nada más que decir sobre el tema. Vamos. Es que me acabo de quedar un poco tiesa, la verdad. No sé, es que parece que odia mi existencia, una persona que me triplica la edad. La verdad, un poco fuerte. No tienes nada en contra. No, yo es que creo que ya todo el mundo está un poco cansado de la misma historia, que simplemente se resume a un meme televisivo. Porque es que, lo siento mucho, Belén, me dirijo a ti porque es que yo hablo directamente, eres un meme televisivo, cariño, no tengo nada más que decirte. Vamos, tú estás por encima de todo este tipo de embrollos. Es que yo no la he nombrado en ningún momento, y que yo haya dicho, que eso sí que me enteré, mi frase fue, por mis padres muero y mato, que se le atribuya que es una indirecta para ella. Bueno, amor, ¿qué te digo? No eres el ombligo del mundo, ya está, tengo nada más que decir. Sí, pues un meme televisivo, ¿no? Bueno, es que memes hay mucho. Mucho más, no solo porque salga mi hija, sino porque soy una ilustrada y una catetilla que no sabe ni hablar inglés, ni sabe leer, ni siquiera sabe copiar. Pero bueno, en fin, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Belén? ¿Tú te crees que te van a llamar de cualquier programa para contar lo mismo de siempre? No. Vamos a ver, Belén, aquí lo primero que tienes que hacer es contar algo nuevo. Y te voy a dar varias ideas para que cuentes cosas nuevas. Primera, y primer bombazo. ¿Por qué no cuentas la verdad de tu relación con el camarero, con Fran? ¿Cuándo os conocisteis? ¿Cómo os conocisteis? ¿Qué compartíais? Si compartíais música, grupo, ir a conciertos, aficiones, deportes, adicciones, etcétera. Coméntanos cómo era tu época de noviete con él y cómo era toda la situación en tu barrio, cómo lo vivías, si conociste o no conociste las sustancias psicotrópicas, si fumaste tu primer peta, si te metiste tu primera trucha, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo así en clave para que luego no me censuren en el vídeo. Será muy importante decirlo. Y segundo bombazo, dando por hecho que tú ya conocías una serie de cosas porque con Fran conociste muchísimas cosas y te abriste al mundo y con tu pandilla de tu barrio, mi pregunta es, que siempre me ha llegado a mí el comentario, cuando tú llegaste a Ubrique, te quedaste embarazada y fuiste madre, etcétera, etcétera, tú en aquella época ya tenías adicciones, ya consumías psicotrópicos, consumías truchas, polvos blancos, porque siempre me han comentado en el que ibas tú y donde vendían las cosas a buen precio y tú ibas todas las tardes por ahí a tomarte un pisco labis ya con la niña nacida
Y yo no quiero decir que sea cierto, lo que quiero es preguntarte, ¿es cierto también que en aquella época en la que tú eras una madre joven, recién parida, que todavía no habías abandonado ambiciones y seguías por la zona, ya consumías psicotrópicos? La forma que has tenido de tratar a tus compañeros de arriba, de derecha a izquierda y de abajo. La gente no tiene un buen recuerdo de ti, de tu fase o tu etapa de colega del Jorge Javier, que tú eras exactamente igual. Te recuerdo mi recibimiento, que fue vomitivo cuando yo llegué a trabajar al Sálvame Deluxe, mi primer día. Me lo pusiste súper jodido. Gracias, Belén. Pero como a mí, has tratado mal a muchísima gente, y mucha gente que ahora tiene poder de decisión de poder entrevistarte, poder colocarte, poder utilizarte para algo, se dan cuenta que tu registro es escaso. Tu discurso es súper aburrido y súper reiterativo y repetitivo. No tienes nada nuevo que contar, no tienes ya ni siquiera la gracia. Porque sí, bien es cierto que cuando uno fuma petas o se mete truchas, a lo mejor es más gracioso, más elocuente. Pues igual que Kiko Matamoros ha bajado un porcentaje alto su actividad y su gracia y su desparpajo, tú te has quedado totalmente obsoleta y oxidada, porque ya al no tener ayuda externa de psicotrópicos, ni tienes gracia, ni montas buenos pollos, ni eres interesante, porque eres una mujer aburrida.